María había dedicado más de 20 años de su vida a construir junto a Julián lo que hoy era considerado uno de los despachos contables más reconocidos de la ciudad. Lo que empezó como un pequeño proyecto en una habitación alquilada, terminó convirtiéndose en una empresa sólida, con más de 50 empleados, oficinas en el centro financiero y una cartera de clientes que incluía nombres importantes del sector empresarial. Pero detrás de esa fachada de éxito, había heridas que María había aprendido a ocultar con la misma destreza con la que maquillaba. Sus ojeras cada mañana antes de ir al trabajo. Todo empezó a cambiar cuando Julián contrató a Laura, una joven secretaria de apenas 26 años, con una sonrisa fácil y una ambición que desbordaba en cada uno de sus gestos. María no tardó en notar cómo las miradas de su esposo se alargaban más de lo necesario cada vez que Laura pasaba por su oficina. Las reuniones, que antes eran estrictamente laborales, empezaron a prolongarse más allá del horario habitual. Las llamadas nocturnas, los correos fuera de lugar y las excusas vagas se convirtieron en parte de la rutina. María intentó engañarse a sí misma durante semanas, pensando que tal vez solo era su imaginación, pero todo cambió aquella tarde, en que, al regresar antes de tiempo de una reunión con un cliente, los encontró a ambos en el despacho privado de Julián, en una situación que no dejaba lugar a dudas. La traición la golpeó como un puñal en el pecho. No lloró en ese momento, simplemente cerró la puerta con calma y se marchó. Con la dignidad que le quedaba intacta durante las semanas siguientes, Julián apenas se molestó en disimular. Se mudó del hogar que compartían por más de 15 años y empezó a exhibir a Laura como si fuera un trofeo. Los rumores en la empresa no tardaron en circular. Los empleados susurraban a sus espaldas, pero nadie se atrevía a decirle nada a María. Sabían que ella seguía siendo la verdadera columna vertebral de aquella compañía. Lo que nadie parecía recordar, ni siquiera Julián, era Kilegaumenchi. La empresa seguía a nombre de María Anún, detalle que Julián ignoró deliberadamente, cegado por su arrogancia y la emoción del nuevo romance. Mientras organizaba cenas lujosas con Laura, compraba ropa costosa y hacía planes para redecorar la oficina a gusto de su nueva pareja. María revisaba en silencio todos los documentos legales. Recordó cada firma, cada contrato, cada cláusula que habían acordado años atrás. La empresa que él creía controlar nunca dejó de ser suya en una noche, mientras cenaba sola en la casa, que ahora se sentía vacía. María tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Llamó a su abogado de confianza y agendó una reunión a primera hora del lunes. Durante el fin de semana se dedicó a revisar cada archivo, cada balance, cada transacción sospechosa. Descubrió que Julián había estado desviando fondos para cuentas personales, pagando viajes y regalos para Laura. En el nivel de descaro era tal que incluso había intentado hipotecar uno de los inmuebles de la empresa sin su consentimiento. El lunes por la mañana, mientras Julián llegaba a la oficina con su habitual soberbia y una sonrisa de autosuficiencia, fue recibido por un notificador judicial. La demanda por malversación y administración desleal lo tomó completamente por sorpresa. La cara de Laura, que apenas alcanzaba a comprender lo que estaba ocurriendo, se desfiguró de pánico al ver a varios empleados reunidos en recepción. Comentando en voz baja el escándalo antes de que Julián pudiera reaccionar, María entró en la sala de juntas, vestida con un traje elegante y con una serenidad que contrastaba con el caos que se estaba gestando a su alrededor. Pidió la atención de todos. Miró a Julián directamente a los ojos y con una voz firme pero cargada de emoción contenida, dijo: por años permití que este despacho creciera bajo la sombra de su ego. Pero hoy es el último día que permito que alguien me robe lo que construí con mis propias manos. El silencio fue absoluto. Algunos empleados aplaudieron en un gesto casi involuntario. Otros simplemente se quedaron boquiabiertos. ¿Está disfrutando de esta historia? Antes de continuar, déjanos un like y suscríbete al canal para que sigamos trayendo más relatos como este de María. No solo había presentado la demanda, sino que también había congelado las cuentas bancarias de la empresa, bloqueado los accesos administrativos y revocado todos los permisos digitales de Julián. Las llaves de las oficinas fueron cambiadas esa misma tarde, y los abogados de María ya trabajaban en una reestructuración interna que pondría fin a cualquier vínculo laboral de Julián con la empresa. Pero la venganza de María no se limitaba a lo legal. Sabía que el verdadero golpe sería público. Programó una reunión con todos los clientes más importantes del despacho y, delante de todos ellos, reveló las prácticas poco éticas de Julián, las cuentas irregulares y las decisiones financieras que él había tomado sin consultar. La reputación de Julián quedó destruida en cuestión de minutos en Laura. Al darse cuenta de la magnitud del desastre, decidió abandonar la oficina esa misma tarde. Sin empleo, sin estabilidad económica
y ahora vinculada a un escándalo empresarial. Su futuro al lado de Julián parecía tan incierto como el de Elan, pero lo que ninguno de los dos sospechaba era que María tenía aún más cartas guardadas bajo la manga. Los días siguientes fueron un verdadero terremoto en la vida de Julián. Acostumbrado a tener el control de todo y a manipular situaciones a su favor, por primera vez en mucho tiempo se encontró completamente a la deriva. Los clientes más importantes del despacho comenzaron a retirar sus contratos, algunos por vergüenza ajena, otros por temor a que sus nombres se vieran involucrados en el escándalo. Las redes sociales locales no tardaron en hacerse eco del drama empresarial. Blogs de noticias y cuentas de chismes corporativos comenzaron a publicar titulares como "Dueño infiel pierde su empresa a manos de su exesposa" o "La venganza silenciosa de la verdadera propietaria Julián". Intentó contactar a María en varias ocasiones, llamadas, mensajes, incluso flores, pero ella no respondió a ninguno. La indiferencia de María era aún más dolorosa que cualquier grito o reproche que él hubiera esperado. Mientras tanto, Laura también comenzó a mostrar su verdadera cara. La joven que antes se desvivía en atenciones y halagos, ahora reclamaba, lloraba y exigía explicaciones. La magia de la aventura prohibida había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre arruinado, desesperado y completamente solo. En una tarde, Julián decidió ir personalmente a la casa que antes compartían. Al llegar, fue recibido por un guardia de seguridad que María había contratado. No se le permitió entrar, y cuando insistió, el guardia le entregó un sobre cerrado. Dentro, encontró una notificación formal. A María había iniciado el proceso de divorcio, exigiendo además una compensación económica por daños y perjuicios. La humillación pública ya era suficiente castigo para Julián. Pero María quería asegurarse de que él sintiera, en cada aspecto de su vida, el peso de sus decisiones. Lo que más le dolía a Julián no era la pérdida de la empresa o del dinero, sino el hecho de que María, esa mujer a la que tantas veces subestimó, ahora era vista por todos como una figura de fuerza, resiliencia y dignidad. La prensa la llamaba la reina de las finanzas, y muchos empresarios la contactaban para felicitarla por su temple. Pero María no se detenía ahí. Convocó una rueda de prensa en el salón principal del edificio de la empresa, con una seguridad arrolladora. Frente a decenas de periodistas, habló sobre el empoderamiento femenino, la importancia de proteger el patrimonio personal y la necesidad de que las mujeres tengan un rol activo en la administración de sus bienes. En sus palabras, fueron contundentes. Por años, delegué el manejo público de esta empresa, confiando ciegamente, pero hoy sé que no podemos dejar nuestras vidas, ni nuestro trabajo, en manos de quien no respeta ni nuestra dignidad, ni nuestro esfuerzo. Esta compañía seguirá adelante, pero bajo nuevos valores y una dirección clara, a honestidad, integridad y respeto. En el auditorio estalló en aplausos. Las imágenes de esa conferencia se viralizaron en cuestión de horas. En grupos de mujeres empresarias, en redes sociales y hasta en programas de televisión, se hablaba de María como un ejemplo de superación y poder. Mientras tanto, Julián decidió buscar refugio en el pequeño apartamento que compartía ahora con Laura, pero incluso ahí encontró otro golpe inesperado. Laura, cansada de la situación y viendo que el dinero se agotaba, lo abandonó sin previo aviso, llevándose las pocas cosas de valor que quedaban: joyas, relojes, hasta una televisión de pantalla plana que Julián había comprado meses antes. Tan solo, endeudado y con su reputación hecha trizas, Julián empezó a frecuentar bares baratos, buscando ahogar en alcohol la culpa y la tristeza. Pero el destino aún le tenía reservadas más sorpresas. En una noche, mientras revisaba su correo electrónico desde su viejo teléfono, encontró una carta certificada de un bufete de abogados diferente. Era una demanda por fraude fiscal. Las investigaciones de María habían llegado hasta las irregularidades en las declaraciones de impuestos que Julián había presentado durante años, usando facturas falsas y desviando dinero de la empresa para gastos personales. En la posibilidad de enfrentar una condena penal lo hizo entrar en pánico. No sabía a quién recurrir. Sus antiguos amigos empresarios ya no contestaban sus llamadas. Sus familiares, avergonzados, preferían mantenerse al margen del escándalo. María, por otro lado, no solo seguía adelante, sino que estaba en pleno proceso de expansión de la empresa. Había contratado nuevos ejecutivos, implementado políticas internas más estrictas y lanzado una campaña de responsabilidad social, que fue aplaudida en el mundo corporativo. En una tarde, mientras revisaba unos documentos en su despacho, recibió la visita inesperada de una vieja amiga, Clara, su compañera de universidad y ahora periodista de un importante medio de comunicación. Clara le propuso hacer una entrevista exclusiva. Quería contarle al país la historia completa en cómo una mujer había recuperado su vida y su empresa. Después de la traición más dolorosa de su vida, María sonrió, aceptando la propuesta. Lo que nadie imaginaba era que durante esa entrevista, María revelaría un detalle que aún no había salido a la luz.
y que haría que la caída de Julián fuera todavía más estrepitosa. La entrevista fue transmitida en horario estelar. Millones de personas sintonizaron el canal para escuchar, de boca de María, toda la verdad detrás del escándalo que había conmocionado el mundo empresarial. Vestida de forma impecable, con un aire de seguridad que solo quienes han superado el dolor más profundo pueden transmitir. María comenzó contando cómo conoció a Julián, los años de sacrificio, las noches sin dormir, el esfuerzo por levantar la empresa desde cero. Cada palabra era medida, cada pausa generaba expectativa, pero fue a mitad de la entrevista cuando soltó la verdadera bomba. Durante años, dijo mirando fijamente a la cámara, permití que mi esposo fuera la imagen pública de la empresa. La gente lo veía como el gran empresario, el hombre exitoso, pero lo que muchos no saben es que la propiedad legal de cada inmueble, cada acción y cada cuenta siempre estuvo a mi nombre. El estudio enmudeció. La periodista, sorprendida, apenas pudo articular una pregunta. ¿Está diciendo que Julián nunca fue dueño de la empresa? María sintió con calma. Así es. Todo lo que construimos legalmente me pertenece, y gracias a esa decisión, hoy puedo proteger a cada uno de nuestros empleados y garantizar que esta compañía siga adelante sin la sombra de quien tanto daño nos hizo Ann. Las redes sociales explotaron. Memes, comentarios de apoyo, mensajes de mujeres compartiendo sus propias historias de traición y superación. María se convirtió en tendencia nacional en cuestión de horas. San Julián, al ver la entrevista desde el viejo televisor de un bar, sintió como la sangre le abandonaba a él rostro. La humillación pública alcanzaba un nuevo nivel. No solo lo habían dejado sin trabajo, sin dinero y sin dignidad. Ahora todo el país sabía que, desde el principio, nunca había sido dueño de nada. Al día siguiente, Julián intentó acudir a la empresa para enfrentar a María, buscando una última oportunidad para hablar. Pero antes de llegar siquiera a la recepción, fue interceptado por 2 guardias de seguridad que le entregaron una orden de restricción. No podía acercarse a menos de 300 metros de María, ni de ninguno de los inmuebles de la empresa. A la desesperación lo llevó a buscar a viejos amigos abogados, pero todos rechazaron su caso. Nadie quería involucrarse con alguien cuya imagen pública estaba completamente destruida. María, por su parte, no se detuvo. Llevó a cabo una auditoría interna para exponer cada movimiento financiero dudoso hecho por Julián. En el proceso, descubrieron más irregularidades de las que habían imaginado en contratos firmados con sobreprecios, desvíos de fondos a cuentas personales en el extranjero y hasta un intento fallido de venta fraudulenta de uno de los inmuebles corporativos. Con estas pruebas, los abogados de María presentaron una nueva demanda, esta vez por enriquecimiento ilícito y fraude patrimonial. Julián recibió la notificación en el pequeño apartamento que ahora habitaba, en una zona lejos de todo aquel lujo al que estaba acostumbrado. Las consecuencias legales comenzaron a materializarse. La fiscalía abrió una investigación formal. La posibilidad de prisión ya no era solo una amenaza lejana, sino una realidad que se acercaba día tras día. Mientras tanto, Laura, que había desaparecido después de abandonarlo, reapareció a través de una publicación en redes sociales. En un intento desesperado por llamar la atención, compartió una serie de mensajes en los que intentaba victimizarse, alegando que también había sido engañada por Julián y que desconocía completamente las prácticas ilegales en las que él estaba involucrado. La respuesta del público fue inmediata y brutal. Nadie creyó sus palabras, la etiquetaron como oportunista y cómplice. En pocos días, su perfil fue inundado de críticas y mensajes de repudio, pero lo que realmente terminó por destrozar a Julián fue la noticia que llegó semanas después. María había decidido cambiar el nombre de la empresa. La marca, que durante años llevaba el apellido de Julián, sería sustituida por un nuevo nombre, Ann Grupo M. Ruiz, en honor a su propio apellido de soltera y como símbolo de su renacimiento personal y profesional. En la ceremonia de presentación del nuevo nombre fue transmitida en vivo. Personalidades del mundo empresarial, representantes de ONGs de apoyo a mujeres y cientos de empleados estuvieron presentes. María subió al escenario con lágrimas de emoción y, mientras el logo era proyectado en una inmensa pantalla detrás de ella, dijo: «Hoy cerramos un ciclo. Esta empresa ya no será recordada por escándalos, sino por su capacidad de superar la adversidad y renacer más fuerte que nunca». ¿Está disfrutando de esta historia? Antes de continuar, deja un like en este video y suscríbete al canal para no perder las próximas partes de este relato lleno de emociones y sorpresas. Pero aún faltaba la estocada final. María tenía en su poder una serie de grabaciones de llamadas y correos que demostraban que Julián, incluso después de ser despedido, había intentado contactar a clientes clave
para convencerlos de romper contratos con la empresa Ney. Con esas pruebas, los abogados presentaron una denuncia adicional por intento de sabotaje empresarial en Julián. Completamente arrinconado y con múltiples procesos legales en su contra, recibió finalmente la peor noticia de todas. La fiscalía había aprobado una orden de arresto. Agentes llegaron a su apartamento una mañana lluviosa y lo detuvieron frente a los pocos vecinos que aún lo reconocían. La imagen de Julián, esposado y escoltado por la policía, fue difundida por todos los noticieros. María observó la noticia desde su despacho, respirando profundo y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que finalmente estaba recuperando el control de su vida. Pero el destino todavía guardaba un último giro inesperado. Días después de la detención de Julián, mientras la empresa disfrutaba de una nueva etapa de prosperidad bajo la dirección de María, un sobre inesperado llegó a sus manos. Era una carta anónima, escrita con tinta negra y sin remitente. La caligrafía era temblorosa pero clara. Al abrirla, María comenzó a leer con creciente asombro en la carta. Un antiguo socio de Julián revelaba que, poco antes de su arresto, Julián había intentado transferir de manera clandestina una suma considerable de dinero a una cuenta en el extranjero, utilizando documentos falsificados. Pero lo más impactante era que ese dinero provenía de un fondo secreto que Julián había mantenido oculto durante años, desviando pequeñas cantidades de cada proyecto grande que la empresa había cerrado. María no podía creer lo que estaba leyendo. En aquella traición no solo había sido emocional y empresarial, también había sido financiera desde mucho antes de la infidelidad. Durante más de una década, Julián había estado construyendo, a escondidas, una especie de fondo de escape, preparándose para una eventual vida lejos de ella, movida por la indignación. María compartió la información con sus abogados. La investigación se reabrió de inmediato y pronto se descubrieron documentos firmados por Julián que lo incriminaban aún más. Lo que en principio parecía una caída personal, ahora se transformaba en un caso de fraude financiero a gran escala. Mientras tanto, desde la prisión preventiva, Julián trataba de contactar desesperadamente a cualquier persona que pudiera ayudarlo. Intentó llamar a Laura, pero ella ya había desaparecido de la ciudad, huyendo de las críticas y la vergüenza pública. Intentó localizar a antiguos amigos, pero todos le cerraron las puertas. Incluso su propia familia decidió no involucrarse más. En un intento desesperado, Julián escribió una carta a María pidiéndole que retirara los cargos, alegando que estaba enfermo, que había cometido errores por amor y que merecía una segunda oportunidad. La carta llegó a las manos de María en una tarde de viernes. Cuando la oficina estaba casi vacía, la leyó de principio a fin, con el corazón en calma y la mente clara. Ya no sentía odio ni rencor, solo una profunda compasión por alguien que, cegado por su propio ego y ambición, había destruido todo lo que un día construyeron juntos. Pero fue en ese instante cuando uno de sus asesores entró apresuradamente. En su despacho, María, tienes que ver esto. En la pantalla de su computadora apareció una filtración de un video de seguridad que había salido a la luz en redes sociales. En las imágenes, grabadas meses atrás, Julián y Laura aparecían en una sala de reuniones de un hotel de lujo, discutiendo acaloradamente sobre cómo sacar el máximo provecho económico de la separación. El video era una prueba irrefutable de que todo había sido premeditado. La reacción del público fue inmediata. Los comentarios en redes ardieron. La imagen de Julián, que ya estaba por el suelo, terminó de hundirse. La fiscalía, al ver la nueva prueba, amplió los cargos, añadiendo manipulación y conspiración para cometer fraude. María, por su parte, tomó una decisión inesperada. En lugar de continuar con el proceso de divorcio de manera privada, decidió hacerlo público. Con el apoyo de su equipo legal, organizó una transmisión en vivo donde explicó cada paso del proceso, mostrando documentos, pruebas y relatando los momentos más oscuros que vivió durante esos años de abuso emocional y manipulación. La transmisión fue vista por millones. Mujeres de todo el país la escribieron agradeciendo por ser una voz para tantas que habían pasado por situaciones similares. Se convirtió en portada de revistas de negocios, fue invitada a conferencias sobre liderazgo femenino y recibió reconocimientos por su valentía. Pero en medio de todo ese reconocimiento, una llamada telefónica la sorprendió. Era el director de una fundación internacional que apoyaba a mujeres emprendedoras. Habían seguido su caso de cerca y querían ofrecerle un puesto como embajadora de su programa en América Latina. María, emocionada, aceptó la invitación. A partir de ese momento, comenzó a viajar por diferentes ciudades contando su historia, inspirando a otras mujeres y enseñando sobre independencia financiera y derechos empresariales. Mientras tanto, Julián enfrentaba su juicio final. Durante la audiencia,
Las pruebas en su contra eran tan contundentes que su propio abogado, visiblemente incómodo, apenas pudo defenderlo. La sentencia fue ejemplar: varios años de prisión por fraude, malversación y conspiración. El día que se leyó el veredicto, María no asistió a la corte. Estaba dando una conferencia en otro país, rodeada de mujeres que la aplaudían de pie. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera sus abogados, era que María tenía aún una última sorpresa reservada para Julián. Una jugada final que sellaría por completo el destino del hombre que tanto daño le había hecho 11 semanas después de la sentencia. Mientras Julián se adaptaba a su nueva realidad tras las rejas, un último movimiento estratégico de María comenzó a ejecutarse de forma silenciosa pero implacable. Durante los meses de auditorías y revisión de documentos, uno de los abogados de María había encontrado una serie de propiedades a nombre de empresas de fachada que, al investigar más a fondo, resultaron ser controladas por Julián a través de Testaferros &C. Trataba de 2 apartamentos de lujo, un terreno en las afueras de la ciudad y una cuenta bancaria que Julián había mantenido oculta en un paraíso fiscal. Todo ese patrimonio había sido adquirido utilizando dinero de la empresa durante años, sin que María tuviera conocimiento aun con las pruebas en mano. Los abogados de María presentaron una nueva demanda en el embargo total de todos los bienes ocultos de Julián para el resarcimiento económico de la empresa y de la propia María por los daños sufridos. La noticia del embargo llegó a Julián en plena madrugada. Cuando un oficial del penal le entregó la notificación legal, la desesperación fue inmediata. Todo lo que había intentado esconder para su futuro, todo lo que pensaba utilizar como su plan B al salir de prisión, ahora quedaba completamente confiscado. A la última línea de defensa de Julián había caído. Mientras tanto, María organizaba una gran celebración en la sede principal de la empresa. No era simplemente una fiesta, era un acto simbólico. Invitó a todos los empleados, proveedores y clientes leales que habían permanecido a su lado durante la tormenta. Durante su discurso, María habló de resiliencia, de la importancia de proteger lo que uno construye y de cómo incluso en los momentos más oscuros es posible encontrar fuerzas para comenzar de nuevo. Hoy no celebramos solo la victoria en un tribunal, dijo con la voz llena de emoción. Celebramos el inicio de una nueva era libre de mentiras, de abusos, de traición, y quiero agradecer de todo corazón a cada uno de ustedes que estuvo conmigo cuando más lo necesité. Los aplausos fueron ensordecedores. Algunos empleados lloraban de emoción. Clientes que habían retomado sus contratos se acercaron para felicitarla personalmente. La imagen de María, alzando su copa en señal de brindis, se convirtió en portada de revistas de negocios y fue replicada en todas las redes sociales. Al día siguiente, María recibió un reconocimiento especial de la Cámara de Comercio local por su ejemplo de liderazgo y ética empresarial. Su historia comenzó a ser invitada a podcasts, entrevistas en televisión, y hasta se rumoreaba que varias editoriales estaban interesadas en publicar un libro sobre su vida. La ironía más grande llegó semanas después, cuando uno de los canales de televisión más vistos del país anunció que produciría una miniserie inspirada en su historia. El título, que causó revuelo en todos los medios, era directo y contundente en la dueña del imperio, en Julián. Desde su celda, solo pudo ver el tráiler de la serie en la televisión de la sala común del penal. Cada escena parecía una burla a su desgracia. La imagen de María, interpretada por una actriz reconocida, aparecía firme, empoderada y victoriosa. ¿Está disfrutando de esta historia? Antes de continuar, deja tu like en este video y suscríbete al canal. Eso nos motiva a seguir trazando más relatos emocionantes como este. Mientras tanto, María decidió dar un paso aún más grande. Abrió una fundación para ayudar a mujeres que estuvieran pasando por procesos de abuso emocional y financiero. La fundación ofrecía asesoría legal gratuita, talleres de educación financiera y programas de emprendimiento. Para mujeres en situación de vulnerabilidad, el impacto fue inmediato. En solo 3 meses, más de 500 mujeres se inscribieron en los programas de la fundación. María visitaba personalmente cada sede, compartiendo su historia y motivando a otras a no rendirse a nivel personal. María también comenzó a reconstruir su vida. Se permitió abrir su corazón nuevamente, aunque con más cuidado y sabiduría. Personas nuevas llegaron a su entorno y poco a poco fue encontrando un equilibrio entre su vida profesional y su bienestar emocional, pero incluso en la cima de su éxito. María no olvidaba una lección fundamental: a nunca subestimar el valor de confiar en uno mismo y proteger lo que con tanto esfuerzo se construyen. Y mientras su historia continuaba inspirando a miles, un último giro del destino estaba a punto de presentarse. Una carta inesperada, proveniente de alguien que María jamás imaginó que volvería a saber de él, estaba en camino. La carta llegó una mañana soleada, en un sobre amarillento y desgastado.
con el sello del sistema penitenciario estampado. En una esquina, María la observó detenidamente antes de decidir abrirla. Su instinto le decía que no debía hacerlo, pero su curiosidad pudo más. Al desplegar el papel, reconoció de inmediato la caligrafía temblorosa de Juliana en la carta. No era una disculpa, tampoco un intento de reconciliación, era una mezcla de desesperación y manipulación disfrazada de arrepentimiento. Julian pedía entre súplicas y frases vagas que fuera a visitarlo. Aseguraba que tenía información importante que podría afectarla, que había personas dentro del entorno empresarial que aún le eran leales a él y que podrían estar planeando perjudicarla. María respiró hondo, cerró el sobre y lo colocó en el fondo de una gaveta, decidida a no volver a pensar en ello. Durante años había vivido bajo el control emocional de ese hombre, y no pensaba permitir que, ni desde la cárcel, él volviera a tener poder sobre ella. Pero esa misma tarde, mientras revisaba unos informes financieros, uno de sus gerentes de confianza solicitó hablar con ella en privado. Lo que le reveló la dejó helada a María. Hemos detectado movimientos extraños en la contabilidad de la sucursal norte. Hay dinero que desapareció de manera similar a como sucedía antes. Durante la época de Juliana, la noticia la golpeó como un balde de agua fría. ¿Sería posible que alguien dentro de su propio equipo estuviera conspirando contra ella? El miedo inicial fue reemplazado rápidamente por una determinación férrea. María convocó a su equipo legal y de auditoría interna y ordenó una investigación exhaustiva en cuestión de días. Descubrieron la verdad en uno de los antiguos colaboradores de Julián. Un gerente que llevaba años trabajando en la empresa. Había estado desviando fondos de forma silenciosa, utilizando las mismas técnicas que Julián usaba en el pasado. Pero lo que más enfureció a María fue descubrir que este hombre había estado visitando a Julián en la cárcel de forma regular, recibiendo instrucciones precisas en la traición de alguien en quien había confiado. Tanto le dolió profundamente. Sin embargo, no hubo espacio para el desánimo. María actuó con la misma precisión que la había llevado a recuperar su empresa meses atrás. Con la ayuda de las autoridades y bajo asesoría de especialistas en delitos financieros, organizó una operación silenciosa para recabar todas las pruebas necesarias en una madrugada. Con la policía y sus abogados presentes, realizaron un operativo sorpresa en la casa del gerente involucrado. Encontraron documentos falsificados, transferencias ilegales y hasta un plan detallado para intentar desacreditar a María. Públicamente, en la noticia de la detención del cómplice de Julián, recorrió todos los medios. El escándalo, lejos de perjudicar a María, la fortaleció aún más ante la opinión pública. Era ahora vista como una líder incansable, capaz de enfrentar las tormentas más violentas sin perder la compostura. Pero María no se detuvo ahí. Solicitó una autorización judicial para intervenir las comunicaciones de Julián desde la cárcel. Gracias a esto, descubrieron que había toda una red de contactos que Julián había construido para seguir manipulando desde adentro a la fiscalía. Abrió una nueva investigación, esta vez por intento de extorsión y conspiración desde el interior del penal. La jugada final fue tan inesperada como contundente. María, junto con sus abogados, presentó una solicitud para el traslado de Julián a una prisión de máxima seguridad, donde no tendría acceso a teléfonos ni a comunicaciones con el exterior. La solicitud fue aprobada. La noticia del traslado llegó a Julián una fría mañana, justo cuando intentaba escribir otra carta para María, mientras lo escoltaban, esposado y cabizbajo, hacia el vehículo que lo llevaría a su nuevo destino. Julián entendió que su último hilo de poder se había roto. María, por su parte, observó el amanecer desde la terraza de su casa, con una taza de café en la mano y una sonrisa serena en el rostro. Sabía que las cicatrices quedarían, pero también entendía que su vida apenas comenzaba. El teléfono sonó. Era una periodista de un canal internacional. Querían hacer un documental sobre su historia. María aceptó, no porque quisiera más fama, sino porque sabía que contar su experiencia podría salvar a muchas mujeres de vivir lo que ella había vivido. Así, con la determinación que la había acompañado desde el primer día, María decidió escribir un nuevo capítulo de su vida. Esta vez, uno donde ella sería siempre la protagonista y nadie más volvería a quitarle el control de su propia historia. Meses después del traslado de Julián a la prisión de máxima seguridad, la vida de María continuaba en ascenso. Su empresa crecía a un ritmo que ella misma no había imaginado. Nuevos contratos internacionales llegaban y su fundación recibía donaciones de grandes corporaciones interesadas en asociarse a su imagen de integridad y superación. El documental sobre su vida fue un éxito rotundo. Las plataformas de streaming más importantes pelearon por los derechos de transmisión, y cuando finalmente se estrenó, millones de personas alrededor del mundo conocieron su historia. María se convirtió en una figura emblemática no solo en el mundo empresarial, sino también en el ámbito social y mediático. Pero justo cuando pensaba que la calma por fin había llegado,
una nueva carta apareció sobre su escritorio. Esta vez, el remitente no era Julián, era un bufete de abogados internacional, ubicado en Suiza. Intrigada, María abrió el sobre y comenzó a leer. La carta informaba que una cuenta bancaria secreta, abierta años atrás a nombre de una empresa fantasma vinculada a Julián, había sido congelada por las autoridades financieras suizas. Pero lo más sorprendente no era la existencia de esa cuenta, sino la cifra: más de $2 millones. A pesar de todo el dolor y las traiciones, Julián había conseguido esconder una fortuna sin que nadie lo supiera. Una vez más, la astucia y la deslealtad de su exesposo salían a la luz, pero esta vez a su favor. Gracias a las investigaciones previas y a la serie de condenas que Julián acumulaba, María tenía total derecho legal de reclamar esos fondos. La recuperación de ese dinero fue inmediata, y lejos de gastarlo en lujos o venganza, María tomó una decisión que sorprendió a todos. Utilizó la mayor parte para ampliar su fundación y crear un programa educativo para mujeres jóvenes en situación de vulnerabilidad económica. El resto fue destinado a un fondo de inversión para garantizar la seguridad financiera futura de su empresa y de sus empleados. La prensa volvió a hablar de ella. Su historia fue usada como caso de estudio en universidades de administración y derecho. Incluso comenzó a recibir invitaciones para dar conferencias en el extranjero, hablando sobre resiliencia, estrategia empresarial y superación personal. Pero mientras María construía un legado positivo a partir del caos, Julián languidecía en su celda, cada día más aislado, olvidado por todos. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. La depresión, la soledad y el peso de sus propios errores fueron apagando lo que quedaba de su orgullo. Ni siquiera a Laura, ni su familia, ni sus antiguos amigos lo visitaban ya una tarde fría de otoño. Mientras María regresaba de una conferencia en el extranjero, recibió una llamada del director del penal. Julián había sufrido una descompensación grave y estaba internado en la enfermería. En estado crítico, la noticia la tomó por sorpresa, pero no la paralizó. Durante unos minutos se quedó en silencio, mirando por la ventana de su oficina. Recordó todo: las humillaciones, las lágrimas, las noches en vela, pero también recordó su fuerza, su evolución y su nueva vida. Finalmente, tomó el teléfono y respondió con firmeza: agradezco la llamada, pero mi vida ya no gira en torno a él. No deseo recibir más información. Colgó. Cerró los ojos, respiró profundo y sonrió. Tenía una reunión importante por delante y una junta directiva donde presentaría un proyecto que podría llevar a su empresa a expandirse internacionalmente. Mientras caminaba por el pasillo hacia la sala de conferencias, rodeada de empleados que la admiraban y colegas que la respetaban, entendió que el capítulo de Julián, por fin, había quedado completamente atrás. Y así, con paso firme y mirada al frente, María entró en la sala, lista para escribir el próximo gran capítulo de su vida. Uno lleno de éxito, dignidad,